Cuando somos adolescentes o personas jóvenes, somos demasiado ingenuos. Creemos que el primer amor será el único, y si bien existen parejas así, son las excepciones. Pero ¿qué sucede cuando aquella llama primeriza arde hasta quemarnos? Este relato está muy interesante. Estoy segura que te agradará. Así que siente, recuerda y suspira tu primera vez que viviste con el miedo. Viviendo con el miedo presenta: me entregué por amor y ahora pagará las consecuencias. Basado en hechos reales. Hace años, cuando estaba estudiando la preparatoria, conocí a un muchacho. Me lo presentaron unas amigas del colegio. Él estudiaba en otra preparatoria, sin embargo, tenía amigos en mi escuela. Yo estaba justamente con su grupo de amigos cuando vino a verlos. No hablé con él, solamente escuchaba la plática. Él me pareció atractivo, sin embargo se notaba a leguas que yo no era su tipo, ya que se acercaba más a mis amigas curvilíneas, y yo era muy delgada, es decir, mi cuerpo todavía no se había formado en su totalidad. Mi nombre es Renata, y esta es mi historia. Cuando llegó el chico, yo estaba esperando a que viniera a buscarme mi papá, ya que mis padres me cuidaban mucho. Además de que soy la única hija y dos varones, por lo que se podría decir que todos en la casa me cuidaban. Mi papá llegó por mí y yo tomé la mochila. Al hacerlo, aquel chico lindo me dijo hasta luego. Mi corazón palpitó muy fuerte y bueno, ¿qué podrías esperar si apenas tenía 16 años de edad? Su nombre es Francisco. Llegué a la casa y ayudé a mi madre a acomodar los platos en la mesa, pero retumbaban aquellas palabras de Francisco. Hasta luego. Pensaba que por qué se había despedido de mí si ni siquiera sabía quién era yo. Es más, cuando me vio, parecía que no le había importado ni un bledo. Pasaron un par de días y nuevamente a la hora de la salida llegó Francisco a buscar a sus amigos. Yo estaba con Claudia, mi mejor amiga. Él, al llegar, se dirigió hacia mí. Yo pensé que detrás de mí se encontraba algún amigo suyo. Sin embargo, él se acercó a saludarme, por lo que me dio un beso en la mejilla y sentí su olor. Me cautivó. Su loción era cítrica con un toque de madera. Se puso a platicar conmigo. Cuando vi que mi padre llegó a recogerme, me despedí de él simplemente moviendo la mano en señal de despedida, y él me contestó de la misma manera. Me subí al auto, y mi padre me preguntó que quién era ese muchacho y si estudiaba en mi escuela. Yo le dije que se llamaba Francisco y que estudiaba en otra preparatoria, pero que venía a buscar a unos amigos. Esa tarde no podía estudiar. Pensaba en Francisco y en su olor. Me acordaba de sus labios delgados y rosados y sus pecas que hacían juego con el color rojizo de su cabello. Sinceramente, jamás había pensado en alguien como empecé a imaginarme a Francisco. Cerraba los ojos y fantaseaba que me iba a ver a la escuela, que yo le gustaba y me pedía ser su novia. Se veía que era un muchacho con maña, se notaba claramente. Además de que había rumores de que él era un mujeriego. Así que mi sentido común entraba en mi fantasía para darme un par de coscorrones y hacerme reaccionar. Pasaron 2 días y no lo volví a ver. Sin embargo, el sábado nos reunimos para ir al cine, mi grupo de amigos, y él asistió. Compramos los boletos y entramos a la función.
y no sé por qué razón, él se sentó a mi lado. Me sentía nerviosa, feliz, pero inexperta. No sabía qué hacer. Él se comportó de manera decente, no hizo nada inapropiado. Solo platicábamos, de vez en cuando de manera bajita para no molestar, pero sentía su mirada. Cuando terminó la función, salimos de la sala y mi madre estaba dando vueltas en los pasillos. Ella no decía nada ni hacía nada, solo me hacía saber que si la necesitaba, estaba ahí para mí. Cuando llegamos a la casa, mi mamá, ya colmilluda, me preguntó de Francisco. Yo le dije que era un amigo de mis amigos, pero ella me hizo notar que se veía interesado en mí, que tuviera cuidado porque a veces los chicos no muestran sus intenciones en realidad y buscan engatusar a su presa, que yo jamás había tenido novio y que siempre había sido una niña de casa, que no sabía de la maldad de la gente, que recordara sus enseñanzas. También me dijo que podríamos ser novios, pero de manita sudada, o sea, que me diera a respetar, que mi cuerpo es un templo y que no hay que regalarlo a cualquiera. Antes de dar un paso, debería de pensarlo 2 veces, porque hay personas que podrían quererme hacer daño. Yo le dije a mi madre que no se preocupara. Después, entré a mi habitación y casi al acostarme a dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Francisco. Nos mensajeamos casi media hora. Sinceramente, me sentí querida y feliz. Pasaron los días y Francisco iba a verme a la escuela. Empezamos a tener una relación más de amistad, hasta que me pidió ser su novia. Yo obviamente le dije que sí. Entonces me dijo que de preferencia no lo contara para que no me molestaran, porque él tenía la fama de ser mujeriego y no quería que los demás pensaran mal de mí. Yo acepté. Dentro de mí decía, me está protegiendo. Él fue el primero en darme un beso, en abrazarme y en hacerme sentir que ya no era una niña. Me empecé a vestir mejor, más a la moda, y mi carácter cambió para bien. Sin embargo, justo a los 3 meses de noviazgo, Francisco me dice que quiere que estemos solos, en un lugar sin nadie para que tuviéramos más intimidad. A mí me daba miedo. Sin embargo, creía en él. Me dijo que sus padres saldrían el fin de semana y que me invitaba a su casa, que fuera a la hora que quisiera y veríamos una película. Yo me las ingenié. Le dije a mi mamá que me llevara a casa de mi mejor amiga Claudia y que pasara por mí después, que yo le avisaría. Así que fuimos a la casa de Claudia, me dejó en la puerta. Mi amiga me abrió y entré a su casa. Cuando vi que mi madre se fue, le dije a Claudia que tenía una cita con Francisco, pero que no quería que supieran mis papás. Así que le pedí que me cubriera, algo que ella hizo sin ningún problema. Tomé un taxi y me llevó a la dirección que me había dado mi novio. Cuando llegué, toqué el timbre. Él me abrió y me abrazó. Me invitó a pasar a su casa y me dijo que veríamos una película en su habitación para estar más cómodos. Yo accedí. Ahí empezó a besarme. Yo le correspondí. Entonces él me dijo que quería que tuviéramos intimidad, que quería que él fuera mi primera vez, que me amaba y que no quería que nos separáramos. Yo realmente no deseaba hacerlo. Le dije que no quería, pero él se disgustó. Me reclamó que si no había visto que me tenía amor, que siempre me llamaba y me iba a ver a la escuela, y quería saber si yo también a él lo amaba. Así que casi por obligación accedí a tener relaciones. Cuando terminamos, le dije que me quería ir porque mi mamá me recogería en casa de Claudia. Así que él llamó a un taxi y me fui a casa de mi amiga. Claudia me abrió la puerta y al entrar me dijo
que me veía pálida, que si estaba bien. Yo le dije que sí, que me sentía un poco mal, pero que ya vendría mi madre a buscarme. Esa noche no tuve noticias de Francisco, ni al día siguiente, por lo que le llamé a su número de celular. Cuando me contestó, lo hizo de manera fría. Me preguntó que qué quería. Yo le dije que si nos íbamos a ver. Él me contestó que estaba ocupado y que luego me llamaría. Honestamente lloré. Me hizo sentir muy mal, utilizada y desechada. Mi madre notó cambios en mi persona. Me veía llorar, casi no comía, por lo que se sentó a platicar conmigo. Rompí en llanto y le conté todo. Ella, en vez de gritarme o castigarme, me abrazó y me dijo que todo estaría bien, que al día siguiente me llevaría al médico para descartar cualquier enfermedad que pudiera haber contraído, que ella era mi madre y como mi madre, siempre estaría conmigo en las buenas y en las malas. Al día siguiente, muy temprano, me llevó al laboratorio para sacarme las muestras de sangre y gracias a Dios no tuve ninguna enfermedad, pero lo que sí tuve fue un embarazo. Lloré a cántaros. Le dije que solo había sido una vez, pero mi madre me dijo que con solo una vez bastaba, que no me preocupara, que me apoyarían en todo. Cuando mi padre y hermanos se enteraron, fueron a ver a Francisco para encararlo. Ahí ese hijo de la maldad dijo que no sabía quién era yo, que no me conocía, que lo dejaran de molestar, que si querían colgarle el chamaco a alguien, pues que se buscaran a otro. Mis hermanos se molestaron y le dieron un par de puñetazos. Eso lo sé porque me lo dijeron. Sin embargo, yo me seguía sintiendo como basura. Pasaron las semanas y los meses y mi vientre se empezó a notar cada día más. Entonces me lo topé en la escuela. Iba a ver a una de mis compañeras. Salieron ambos muy abrazaditos del edificio y fue ahí donde quise buscar mi venganza. Le dije a Claudia, mi amiga, que quería cobrarme todas las que me hizo mi exnovio, que sabía que había un hombre que trabajaba con la brujería negra y que quería que sintiera un castigo fuerte, algo que se asemejara a lo que me hizo. Mi amiga me dijo que me acompañaría para que no fuera sola. El jueves a la hora de la salida, le dije a mi mamá que haría un trabajo en equipo en casa de una compañera, que cuando terminara iría a la casa. Mi mamá se preocupó pero accedió porque, bueno, ya con un vientre de 5 meses pues era difícil que alguien quisiera aprovecharse de mí. Llegamos a la casa del hombre, el cual le decían el tío Chema. Cuando me vio entrar, enseguidita me dijo que sabía a lo que iba. Le dije que quería hacerle algo a ese tipejo que me engañó, que me entregué por amor y él solo jugó conmigo, que quería que pagara las consecuencias. El tío Chema me dijo que haría un trabajo especial, un trabajo que se merece la gente así. Me pidió ciertas cosas, las cuales las tendría que llevar a la brevedad para que diera inicio a la maldición. Sí, lo iba a maldecir. Si no toda la vida, al menos hasta que se arrepintiera, que me pidiera disculpas y además rogara formar parte de la vida de mi hijo. Y así consideraría quitársela. Conseguí rápido los artículos y algo de efectivo y se lo llevé. Ese día me dijo que iniciaría el trabajo y que vería resultados. A los 3 días supe que Francisco terminó con mi compañera. Así que me dio mucha felicidad. También supe que tuvo problemas en su colegio por lo que lo expulsaron. A pesar de que estaba cursando el último año de preparatoria, ahora tendría que ver qué hacer con sus estudios. Fueron pasando las semanas y me fui enterando de cosas que le sucedían, que el carro de sus padres que tomó prestado lo chocó a las pocas cuadras de su casa. Estuvo hospitalizado durante un par de días y salió ileso, no tuvo ningún problema.
también me enteré del rumor de que una vez fue a un lugar de esos donde bailan las chicas, ya sabes, de manera sensual, para decirlo educadamente y YouTube no me censure. Y creo que cuando quiso estar con una mujer de ahí, pues no pudo cumplir como hombre. Que sus amigos se burlaron porque él fue muy tonto en decirlo. Que a raíz de eso le empezaron a decir muchos apodos que, bueno, porque soy decente no te los voy a contar, pero imagínatelo suavemente. Yo me sentía feliz, porque si quería picar de flor en flor, pues ahora solo podía, pues nada más volar. Llegó mi fecha de parto y nació una hermosa niña, a la que le puse con mucho cariño Rigoberta del Perpetuo Socorro y del Santo Niño de Atocha del Jesús Sacramentado. No te creas, se llama Emma. Nació sana y hermosa, tenía su cabello rojizo justo como el padre. Más pruebas que Francisco era su papá, imposible. Pasaron las semanas, los meses y los años, cuando caminando en la calle con mi hija Emma, ella ya tenía unos 6 años de edad aproximadamente, me encontré a Francisco. Se veía muy diferente a la última vez que lo vi. Se me quedó viendo y luego vio a mi hija. Él me preguntó que si era mi niña. Yo le dije que sí. Él se quiso agachar para verla y hablarle, pero mi pequeña se escondió detrás de mí. Le dije que tenía prisa y que deseaba que estuviera bien. Cuando nos fuimos alejando, sentí su mirada triste. Él corrió detrás de mí y me dijo que quería pedirme disculpas. Yo volteé a verlo. Él me dijo que deseaba hablar conmigo, que quería componer las cosas. En eso lo paré en seco. Le dije que ya tenía pareja y que éramos muy felices los tres. Que lo que pasó en el pasado se quedó en el pasado. Entonces a Francisco se le escurrieron un par de lágrimas y me dijo que lo sentía mucho. Que desde que terminó nuestra relación, su vida había estado hecha un caos, que por más que quería tener una buena vida, algo pasaba que todo le salía mal, que no había tenido una relación estable porque tenía ciertos problemas que, según los psicólogos, estaban asociados a nuestro rompimiento, que era muy infeliz y que quería al menos hacer algo bien, pidiéndome disculpas, que si necesitaba dinero, y ahí lo callé nuevamente. Le dije que el papá de mi hija y yo teníamos todo lo necesario para salir adelante y que no necesitábamos ayuda de un extraño, que le deseaba que su vida mejorara. Ese día estuve pensando en Francisco y en el trabajo que le hice, por lo que fui con el tío Chema para pedirle que lo deshiciera. Yo sentí que era suficiente, que Dios me premió con un buen hombre, que incluso le dio el apellido a mi hija y que es su padre tanto en amor como de manera legítima. Y aunque viví con el miedo y la desesperación a mis 16 años, mi familia me apoyó y conocí el verdadero amor, el amor de madre. Gracias a la suscriptora por la confianza. Esperando que te haya agradado el relato, te invito a formar parte de la familia para que no te pierdas ninguna de mis historias. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?